Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 17, el juicio de las naciones. En el Evangelio según Mateo, leeremos en el capítulo 25. Evangelio según Mateo, capítulo 25, principiando en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste. Enfermo, y me visitaste. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta aquí. El Señor nos ayude a comprender debidamente este pasaje de su palabra. Nos corresponde el tema del juicio de las naciones, quedando para mañana en la voluntad de Dios el tema del milenio. Para pasado mañana, el tema del juicio del gran trono blanco, y para la última noche, la eternidad. Ciertamente que algunos temas no los vamos a tocar. Las 70 semanas de Daniel y especialmente la 70ª. El tema de los dos testigos, la destrucción de Babilonia, mencionando algunos. Pero aquí tenemos el juicio de las naciones, como aparece en Mateo capítulo 25. Creo que lo primero que debemos hacer es hacer comprender de qué se trata y de lo que no se trata. Pienso que muchos de mis oyentes habrán escuchado alguna vez, si no a algún religioso, a algún político ocupando este pasaje, porque es un tema que lo manejan tanto los políticos como los religiosos, y ambos para sus propios fines, pero sin dar la interpretación. Dicen que cuando el Señor venga, Él nos va
a manifestar su favor, su aprobación o desaprobación, según haya sido nuestro comportamiento para con los necesitados. Dicen que estos que aquí dieron de comer y de beber y que visitaron al Señor visitando a los necesitados, son personas que reconocen que en el prójimo pueden hacer bien al Señor. Dicen en efecto que todo ser humano es un hermano del Hijo de Dios. Y no podría haber idea más falsa, errónea, contraria a la sana doctrina. Es lógico y natural que nosotros tendamos la mano al necesitado, que ayudemos al menesteroso, pero sin pensar en ningún momento, aquel necesitado es hermano del Rey de Reyes y voy a ser recompensado por mi generosidad para con él. Todo ser humano no es hermano de Cristo. Todo ser humano no es hijo de Dios. Muy otra cosa ya lo hemos visto. El ser humano como tal, si no ha entrado por la puerta, es un hijo de desobediencia y no un hijo de Dios. Es un hijo de ira y no una persona ciudadana del cielo. Y el Señor mismo, hablando con el elemento religioso, dijo a aquellos fariseos: ¿sois de vuestro padre el diablo? Creo que tú debes pensar un poco, amigo, si en verdad eres hijo de Dios. Dios envió a su Hijo del cielo a la tierra con un mensaje: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Y dice Pablo en su carta a los Gálatas, aquellos que ya estaban dentro de la puerta: vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo ser humano no es un hermano de Cristo. Todo ser humano no es un hijo de Dios. Solo es hijo de Dios y solo tiene derecho a decir: Padre mío, que estás en los cielos. El pecador que, dejando el camino ancho, cimentó su fe en la obra hecha por Cristo en la cruz. El segundo error acá consiste en esto. Consiste en la idea de que si nosotros hemos sido dadivosos, generosos, tenemos ciertos méritos delante de Dios. Todo el mundo tiene muy arraigado este pensamiento. Me acuerdo un día cuando un conocido me dijo, mostrándome un diario, en el que había un artículo acerca de algunos médicos que daban de su tiempo y talento gratuitamente a los pobres. Estos caballeros tienen el cielo ganado, me dijo. De ningún modo. ¿Y por qué no? Porque la palabra de Dios es muy clara. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por pura gracia. Dios nos regala la salvación, su Hijo habiendo pagado el precio total en la cruz. Y el ser humano no puede, en base a sus sacrificios personales, en base a su dinero, en base a sus obras llamadas buenas, no puede hacerse digno de la salvación. Cualquiera que sea la enseñanza de Mateo 25, ciertamente no enseña salvación en base a obras. No enseña que el ser humano o que todo ser humano sea hijo de Dios y hermano de Cristo. Quienes así lo presentan, lo están distorsionando y presentándolo con fines totalmente ajenos a los fines que Dios tiene en la enseñanza. ¿Cuándo se celebrará este juicio? Anoche veíamos que el Señor viene del cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo se abrirá de par en par para que el Hijo de Dios, acompañado por los ángeles y los redimidos, venga hasta la tierra. Volverá a la tierra a donde vino antes, pero vendrá esta vez con la espada de su boca, con la vara de hierro en sus manos. Vendrá para echar sus adversarios
la bestia y el falso profeta del lago de fuego, para encarcelar a Satanás en el abismo y para matar en un instante todo el poderío militar de sus enemigos. Entonces, habiendo llegado a la tierra, tal como hemos leído, se sentará en el trono de su gloria. Y dice el pasaje, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No como naciones, porque a continuación dice, y apartará los unos, no las unas de las otras, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes serán estos que comparecerán ante el trono? No los muertos. Lo repito, no los muertos. En este juicio no habrá resurrección de nadie. El pasaje no lo dice. No es el juicio final, en absoluto. Este juicio Cristo lo realiza al descender del cielo y antes de comenzar aquel reino que durará 1000 años. El otro juicio, el juicio final, será después de los 1000 años. Entonces serán resucitados aquellos que nunca entraron por la puerta, sino que murieron en sus pecados. No estamos hablando del juicio final, estamos hablando de un juicio que tendrá lugar antes de los 1000 años. En el Nuevo Testamento leemos de por lo menos 4 juicios diferentes. No de uno solo, por lo menos hay 4, y muy diferentes los unos de los otros. Cuando Pablo está terminando su última carta, la segunda a Timoteo, él dice, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Cuando el Señor venga a la tierra, juzgará a los vivos. Después de los 1000 años, juzgará a los muertos. Durante aquel tiempo, después que el Señor haya arrebatado a los suyos al cielo, y antes que descienda con ellos a la tierra, vale decir durante aquel período de angustia y sufrimiento, tiempo de la gran tribulación, morirán seres humanos, millones y millones morirán. Quedarán solamente los sobrevivientes para que comparezcan ante el trono de su gloria. Y cuando yo ocupo la palabra sobreviviente, estoy ocupando una palabra bíblica. En el último capítulo del penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías 14, leemos de aquellos que habrán sobrevivido aquella última batalla cuando el Señor descienda con las huestes celestiales, los sobrevivientes. Pero creo que debemos tomar un instante para pensar en lo que van a ser aquellos días de sufrimiento después que el Señor se lleve su iglesia al cielo. Cuando la puerta para ti, amigo, quede cerrada. Cuando Satanás descienda con gran ira del cielo, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo estará acá, ocupando aquellos 2 instrumentos principales, la bestia y el falso profeta, el dictador y el líder religioso. Y el Señor en el cielo estará en sus manos con aquel rollo, rompiendo los sellos y abriendo el libro, a fin de ejecutar la sentencia divina contra un mundo impío. Y cuando el Señor rompa el 4º sello, leemos de que la 4ª parte de los hombres morirá. La 4ª parte. Más adelante en el capítulo 9 leemos de la 3ª parte que morirá. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Pongamos la cantidad de 100 personas. Si muriera la 4ª parte, serían 25 personas y de 100 personas quedarían 75.
Si muriera la tercera parte de las 75 personas, morirían 25 otra vez y quedaríamos con 50. 2 juicios y la población del mundo quedará reducida a la mitad. Y estoy hablando solamente de 2 juicios, de los muchos que Dios ha de desencadenar sobre el mundo. ¿Por qué tanta ira de parte de Dios? ¿Por qué juicios tan severos? Por si tú no lo has aprendido o comprendido hasta la fecha, vamos a retroceder un poco. De tal manera amó Dios al mundo, este mundo de pecadores, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú has creído de corazón en el Hijo, tú estás dentro. Tienes vida eterna. Si no has creído, si no te has rendido, si no has dejado atrás el pecado para aceptar al Hijo de Dios, según la Biblia, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti de día y de noche. Mientras trabajas, mientras caminas por las calles, mientras estudias y mientras duermes. Día y noche la ira de Dios está sobre ti. ¿Y por qué? Porque hay algo en este camino que te amarra. Hay algunas cadenas visibles o invisibles. Y tú permites que aquellas cadenas permanezcan sobre ti. Porque en el momento mismo que tú te entregares al Señor Jesús, Él cortaría las amarras. En el momento mismo que tú aceptaras al Señor, Él te libraría. Pero tú amas el pecado. Y no amas al Salvador que murió por ti. Y por lo tanto la ira de Dios está sobre ti. Y cuando el Señor venga, y lo esperamos en cualquier momento, la puerta será cerrada para ti. Y comenzarás a experimentar aquí en el mundo la ira de Dios. La ira que conocerás ampliamente cuando llegues a aquel destino. Repito lo que hemos dicho antes. Después que la iglesia se vaya, y durante aquellos días de angustia, este mundo y esta ciudad de Santiago se va a convertir en antesala del infierno. ¿Para qué arriesgar tanto? ¿Por qué no entrar por la puerta? Este juicio tendrá lugar antes del milenio, pues. No habrá resurrección de muertos. Será más bien un juicio de las personas que estén aún con vida. ¿Con qué fin, podríamos preguntar, se realizará este juicio? Los que estén con la Biblia abierta mirarán conmigo. En mitad del verso 32 leemos que el Señor apartará los unos de los otros. En el 34, el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos por mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el 41, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y los resultados en el último verso: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El Señor, al llegar a la tierra, hará separación entre aquellos que Él llama justos y los otros que Él llama malditos. Y los que Él llama justos reinarán con Él durante los 1000 años y luego en la eternidad. Y los que Él llama malditos serán lanzados ya al lago de fuego. 2 grupos, 2 destinos. ¿Y cuál será el factor que habrá de determinar si son justos o impíos?
El Señor habla del trato de estas personas para con algunos que Él llama mis hermanos. ¿Pudiéramos saber quiénes son estos hermanos del Rey? Estos hermanos del Rey son de la nación de la cual nació Él cual hombre. Jesús vino al mundo en cuanto a hombre israelita. Y aquí vemos que Él, durante el tiempo que la iglesia esté arriba con Él, tendrá en la tierra algunos que soportarán la tribulación y le serán fieles. Y Él los llamará mis hermanos de la nación de Israel. Entonces, ¿algunos van a ser salvos después del rapto de la iglesia? Algunos van a ser salvos, sí. El Apocalipsis capítulo 7 es un pasaje que lo pone muy en claro. La iglesia está en el Apocalipsis hasta el final del capítulo 3 y no se encuentra en la tierra después. Por lo menos hasta el 19, cuando desciende del cielo con Cristo. Toda la historia de la iglesia la tenemos en el Apocalipsis 2 y 3 y desaparece. Y después viene con el Señor del cielo en el 19. En el capítulo 7 tenemos otra cosa. Y creo que es una de las preguntas que está en la invitación. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Al comienzo del capítulo 7, leemos de los siervos de nuestro Dios. Y se nos habla de una cantidad, 144,000. Y además dice la palabra, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego tenemos la lista de las tribus, comenzando desde Rubén el primogénito, o desde Judá, luego Rubén y siguiendo hasta Benjamín. 12 tribus de la nación de Israel, 12,000 de cada tribu, un total de 144,000. Estos serán los verdaderos testigos de Jehová. Y entre ellos no encuentro a ningún chileno, ningún argentino, ningún norteamericano. Son israelitas. De las 12 tribus de Israel, judíos. La iglesia ya está en el cielo, pero Dios nunca queda sin testigos en la tierra. Antes que Dios formase la iglesia, vale decir antes del día de Pentecostés, Él tenía testigos acá en la tierra. Él formó la nación de Israel y ocupó aquella nación como testigo suyo. Israel rechazó a su rey. Dios comenzó a formar la iglesia. Dios retira la iglesia del mundo y comienza nuevamente a actuar en el mundo a través de la nación de Israel. 144,000. Es que este capítulo 7 es un paréntesis. Dios ha comenzado a mostrarnos los juicios en el capítulo 6 y va a seguir más adelante en el 8. Pero inserta un paréntesis para decirnos y revelarnos: cuando yo esté desencadenando mis juicios, cuando Satanás esté en el mundo dirigiendo los asuntos del mundo, yo voy a hacer una obra también de salvación. Voy a tomar por instrumento nuevamente a mi pueblo Israel. Y va a comenzar con una gran cantidad, 144,000. ¿Con qué cantidad comenzó el día de Pentecostés? ¿Con qué cantidad comenzó el Señor? Bueno, leemos de unos 120. Comenzó con 120, ¿y cuántos millones no han sido convertidos? Y el primer día que predicaron se convirtieron como 3,000. Y cuando el Señor comience, no con 120, cuando Él comience una nueva obra con 144,000 misioneros, sí que van a haber resultados. Y la parte final del capítulo 7 nos habla de los resultados. En el verso 9, después de esto miré, y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. ¿No es la iglesia?
¿No es la iglesia? Yo estoy plenamente convencido que no es la iglesia. Tengo libros muy buenos, escritos por eruditos, a quienes debo mucho, y algunos me dicen que es la iglesia, pero no todos. Yo estoy plenamente convencido que no es la iglesia acá. Veo los 144,000 de Israel, y luego el Señor me dice, ¿no ve cuáles serán los resultados de las labores de ellos? Más abajo, en el verso 13, uno de los ancianos habla con Juan y le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde han salido? No solamente han pasado por tribulación, que es la suerte de muchos creyentes, han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿el Señor no está hablando aquí acerca de nosotros? No. El error que cometen muchos es el deseo de encontrarse a sí mismo en cada capítulo de la Biblia. Pero la Biblia no fue escrita nunca acerca de nosotros. Dios presenta en primer lugar a su Hijo. Y a veces Él habla de la iglesia de su Hijo. A veces habla del pueblo terrenal, pueblo de Israel. Y hermanos, no nos vamos a enriquecer quitando a Israel las bendiciones que Dios tiene destinadas para ellos. Y no nos vamos a enriquecer tratando de apropiarnos de bendiciones que Dios tiene preparadas para gentiles que van a vivir en aquellos días. Nuestras bendiciones son más que suficientes. El Señor nos ayude a discernir. Pues bien, durante aquel tiempo el Señor tendrá sus instrumentos y gran número de gentiles se convertirán al Señor. Y cuando el Rey descienda, Él sabrá quiénes son suyos y quiénes no. El Antiguo Testamento me lleva claramente a este convencimiento. Al final del Génesis, Jacob está profetizando no de la primera venida de Cristo, sino que está hablando de su segundo advenimiento. Y cuando venga Silo, a Él se congregarán los pueblos. El Salmo 22 comienza con Cristo abandonado en la cruz, pero ¿cómo termina? Qué hermosa es la parte final. Se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. No solamente judíos, no solamente un pueblo celestial. Isaías capítulo 2, Jerusalén la capital del mundo durante el milenio, y el Señor juzgará a las naciones. Daniel 7, el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo y comienza a gobernar a los pueblos y naciones y lenguas. Y estos pueblos y lenguas y naciones no son la iglesia. El Señor ha de preparar en aquel tiempo de angustia un pueblo que reine con Él. ¿Y cómo lo va a hacer? Los testigos verdaderos de Jehová, como decíamos, predicarán el evangelio del reino. Anunciarán que la venida del Rey es inminente. Y estos testigos del Señor serán ferozmente perseguidos. A algunas personas les recibirán, mostrándoles hospitalidad, generosidad, ayuda. Y estos el Señor pondrá a su mano derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué, Señor? A mis enviados, perseguidos, hambrientos, encarcelados, vosotros habéis mostrado misericordia y piedad. Y vosotros a la mano izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Y por qué?
porque a mis enviados, mis hermanos, en vez de ayudarles, recibirles, vosotros mostrasteis solamente enemistad, odio. Entonces, ¿la salvación será por obras, dirán algunos? No, en absoluto. Os recuerdo un caso muy antiguo. Cuando Josué envió 2 espías a la ciudad de Jericó, y una mujer llamada Rahab recibió los 2 espías en su casa. Y esa mujer fue perdonada y salvada. ¿Por qué recibió a los espías? Ya tenía su fe puesta en el Dios de ellos. Ya tenía su confianza basada en el hecho de que el Dios de Israel era el Dios vivo y verdadero. Y esa mujer dejó su idolatría y dejó su pecado con el sincero deseo de ingresar al pueblo de Dios. ¿Y cómo manifestó su fe en Dios? Abriendo las puertas a recibir los enviados de Jehová. No fue una salvación por obra. Exteriorizó la fe que ya tenía en su corazón al recibir a los enviados de Josué. Y en el tiempo de que estamos hablando en estas noches, cuando el diablo esté en persona dirigiendo los asuntos del mundo, cuando el mundo esté lleno de demonios, cuando la bestia esté demandando, exigiendo a todos que sean idólatras, solamente personas que tengan fe en sus corazones para con Dios, solamente personas que sean de la parte del Señor que viene, tendrán la valentía para oponerse a la bestia y recibir a los enviados del Señor y ponerse firmemente de la parte de ellos. Por lo tanto, el Señor los llama justos. Su amor para con Dios lo mostrarán para con los siervos de Dios. Su fe en Dios la demostrarán al recibir a los perseguidos, haciéndose uno con ellos, a pesar de toda la furia de Satanás y los hombres. Los justos. Venid, dice el Señor, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las bendiciones para Israel son bendiciones preparadas desde la fundación del mundo. Es diferente lo que el Señor dice cuando habla de nuestras bendiciones. Dice Pablo a los Efesios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Nuestra porción es una, la porción de Israel y las naciones es otra. Habrá 2 bandos en el mundo, los que sigan al diablo y los que se atrevan a seguir al Cordero. Existen 2 bandos aquí en este local. Hay quienes siguen al Señor, hay quienes siguen al diablo. Querido amigo, ¿a quién sigues tú? Para seguir a Cristo hay que acudir a Él y recibirlo primero. De no hacerlo, lisa y llanamente la persona sigue al diablo. Se requiere valentía en el día de hoy también para seguir a Cristo. Y me atrevo a pensar que más de una persona de las aquí presentes no ha entrado por la puerta porque no tiene la valentía. El cobarde moral queda fuera, pero el cobarde moral llega al lago de fuego. La salvación no es para los tímidos ni para los viejos. La salvación es para aquel que es valiente y no le importa el apodo que le pongan y no le importa la burla. Dice, no sigo más por el camino descendente. He perdido tiempo. Sí, Señor, tú moriste por mí. Tu amor cautiva mi corazón. Señor, me entrego a ti. Perdóname. ¿Este parte en dirección al cielo? Oh amigo, ¿a cuál de los 2 bandos perteneces tú? Porque este pasaje nos está enseñando otra vez. Cuando el Señor venga
Algunos irán a vida eterna y otros al castigo eterno. Y cada uno de vosotros o ha de gozar de la vida eterna o sufrir el castigo eterno. Con la muerte no se acaba todo. La muerte es solamente el primer paso hacia el más allá. Y pudiera ser que en esta noche tú dieses el paso. ¿Llegarías al cielo o llegarías al infierno? Repito lo que hemos recalcado, subrayado ya. Toda persona que hoy tiene la oportunidad de convertirse a Cristo no tendrá oportunidad más adelante. Hay en el mundo aún millones de personas que no han escuchado el Evangelio que tú has escuchado. El Señor sabrá dónde encontrar entre las naciones los que reinen con Él en la tierra. Pero tú no tendrás otra oportunidad. ¿No tendré otra chance? El Señor nunca promete dar otra oportunidad. Pensemos en 3 palabras que Él emplea. Dice el Señor, venid luego, venid luego. Dice en otra parte, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Y finalmente dice, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Hoy, luego, ahora. Oh amigo, aprovecha la oportunidad. Deja aquella senda en que has pecado y perdido tanto tiempo. Entra por la puerta. Hazlo ya.